esta presentación que es acerca de violencia de género y el protocolo de atención a casos de violencia de género, que espero sea útil para ustedes y que si tienen alguna duda, pues me la puedan decir ahorita al terminar la ponencia, o bien en mi correo, que ahorita se los voy a pasar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar y vamos a ver un poco la introducción vamos a ver la introducción del contexto actual de la universidad, después vamos a ver el protocolo, luego vamos a ver un poco las personas orientadoras y los contactos para que ustedes puedan tener esta información y puedan hacer uso de ella si es que así lo requirieran o pasarla a otra persona que así lo necesite. Entonces, voy a empezar con, ¿existe la violencia en la universidad? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los días y la respuesta es sí. En la universidad, como cualquier institución dentro de la sociedad, van a existir personas que quieran preservar el orden de género. Esto quiere decir relaciones jerárquicas, porque la misma universidad tiene esta estructura donde hay estas jerarquías y lo podemos ver desde pues alumno maestro o alumno maestra, alumna maestra, etcétera, o profesor autoridad, una persona del área administrativa con sus jefes, ¿no? Y se trata justo de preservar ese orden donde además estructuralmente hemos visto que los espacios públicos han sido ocupados en puestos de alta dirección principalmente por hombres, ¿no? Esto pues se preserva también una cultura institucional de género dentro de la universidad y es algo que tenemos que ir cambiando día a día, ¿no? Recordemos que hace algunos años hubo algunos cierres de facultades y prepas y CCHs, donde hubo algunas marchas y algunas consignas, tendederos, donde algunas alumnas nos decían, nos hacían énfasis de que en la universidad había mucha violencia, ¿no?, hacia ellas, por parte de pues, cualquier persona. En este caso, muchos de ellos eran maestros o son maestros de la universidad y estaban ejerciendo violencia, ¿no?, principalmente hacia las mujeres por ser mujeres. La violencia de género se da también hacia los hombres, pero el número de casos que hay hacia ellos es menor. En ese sentido, hay muchas otras violencias, como puede ser la violencia, por ejemplo, pues que se da en las calles, ¿no?, o por un ajuste de cuentas, y ahí pues muchas veces, por ejemplo, también por narcotráfico, mueren más hombres en ese sentido. Pero la violencia hacia las mujeres, es decir, por ser mujeres, por supuesto, el mayor número de casos se da hacia las mujeres por ser mujeres, y eso es justamente lo que queremos erradicar. Y se visibiliza más justamente con las mujeres, ¿no? Pues en el año 2020, solo para recapitular, se hicieron algunas modificaciones ya a los artículos del Estatuto General de la UNAM, como son el 95, el 98 y el 99, para reconocer la violencia de género como causa grave. Antes no era reconocido como causa grave. Se crean también las comisiones de igualdad de género, llamadas CIMICS, que son tripartitas y autónomas. Son tripartitas porque tienen que haber un representante al menos de cada una de los roles que existen en la comunidad universitaria, que son estudiantado, profesorado y personal administrativo. Aquí en la facultad estamos ya por hacer una votación próximamente para que se integren personas de estos tres sectores, ¿no? Debe estar conformada por otro tipo de personas con otro perfil también, para que justamente todas pues sumen, ¿no?, a mejores soluciones, ¿no?, para obtener la igualdad de género. Se crean también las unidades de atención a violencia de género, donde regularmente están personas que son abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales con perfiles feministas y con perspectiva de género. Estas unidades no están en todas las facultades, ni en todos los institutos, ni en todos los CCHs, solo en algunos. También se crea la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGU, en marzo de 2020, donde la titular es la doctora Tamara Martínez Ruiz, y su acción principal inmediata fue pues crear un congreso universitario sobre género, hacer cursos y talleres, hacer una revisión curricular
de las materias que se ofrecen en las distintas licenciaturas de la universidad que deben de ser de género, ¿no? O en materia de género. Así como crear materiales didácticos, se revisan programas institucionales como tutoría para que ahora tengan perspectiva de género, programas culturales y cartillas de acción inmediatas justamente para alcanzar la igualdad. Otra cosa que ha sucedido en estos años es que antes teníamos la UNAG, que era la Unidad de Atención a Violencia de Género, y ahora, pues, esta UNAG la absorbe la Defensoría de los Derechos Universitarios, que ahora se llama Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, y ahí en esta defensoría se atienden tanto los derechos universitarios como los casos de violencia de género. Esto se hace y estos cambios se han dado por estas acciones. Seguramente algunos de ustedes vivieron también en algunos paros que hubo en algunas escuelas y facultades, y cada una tenía su pliego petitorio. En particular, la de Facultad de Ciencias tenía una acción, tenía una petición que decía que deberíamos de crear una unidad de atención justamente a casos de violencia de género dentro de la facultad, y se crea nuestra unidad que se llama PACTE. Cualquiera que es miembro de la Facultad de Ciencias que haya sufrido o que haya vivido una violencia de género puede poner su solicitud para ser atendido por PACTE, ¿no? Nosotros también en la Facultad de Ciencias creamos la Comisión de Equidad ahí a finales de 2019, y desde entonces estamos trabajando en acciones, en eventos, dando estas pláticas, y así nos lo piden, para pues ir creando conciencia, una reflexión y autorreflexión acerca de nuestros propios actos, nuestras propias formas de pensar, para ver si estamos ejerciendo de alguna manera la violencia y pues tratar de cambiarlo y finalmente pues poder erradicarlo. Y también tenemos en la Facultad de Ciencias estas figuras de persona orientadora comunitaria. Existen en toda la universidad, pero nosotros tenemos ya ahorita 4 personas orientadoras, y también son un primer contacto para aquellas personas que han vivido violencia o que tienen alguna duda de, oye, me pasó esto, ¿será violencia o no? ¿No? O yo tengo una amiga que pasa esto, un amigo, ¿qué hago? ¿Es violencia o no? Entonces podemos hacer ese primer contacto y después ahí referenciarlos o a la Defensoría o a PACTE. Entonces, la violencia de género es cualquier daño que le pueda ocurrir a una persona por razones de su identidad o condición de género. El género puede ser el género, por supuesto, masculino, que están ahí muchos hombres heterosexuales, el género femenino, ¿no? Y también tenemos actualmente un tercer género, que es el no binario, que son aquellas personas que no se identifican con los otros 2 géneros que ya mencioné, ¿no? La violencia de género expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Son actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género y vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. La violencia genera intimidación, humillación, miedo, inseguridad, exclusión, ofensa y presión, ¿no? También excluir a alguien por su género, pues es violencia, ¿no? Entonces, dado este contexto que está en la universidad y pues desgraciadamente persiste dentro de la sociedad, se crea dentro de la universidad al menos el acuerdo rectoral, que es institucional, sobre el interés de casos de violencia de género, teniendo 0 tolerancia a este tipo de casos. Este protocolo es entonces una herramienta para la atención de casos de violencia de género, y surge en el primer periodo del doctor Graue. Es una herramienta que es perfectible, falta mucho por hacer, pero en primer plano es una buena herramienta, porque antes no existía. Entonces al menos tenemos algo que dice la ruta de atención, que dice qué es la violencia de género, y estamos tratando de irlo mejorando, ¿no? Entonces, la importancia del protocolo es importante porque institucionalmente es reconocido como prioridad en la universidad, y es
su importancia también es operacional porque trata casos diferenciados y especializados en materia de género. Es decir, aunque sea violencia de género, ¿no? Todos los casos, no podemos tratar igual a una persona que además, por ejemplo, sufre violencia de género y pertenece a una comunidad indígena y es por ejemplo, trans, ¿no? Entonces ahí se le intersectan varias violencias y entonces, aunque es violencia de género, tenemos que ir justamente desglosando por el contexto en el que se encuentra esa persona. También su importancia radica en que hay profesionales en la atención de cada caso. Se garantiza que el procedimiento se lleve a cabo de manera adecuada, ¿no? ¿Quiénes viven violencia de género en la universidad? Pues todos, ¿no? Aunque se reconoce, como les decía hace unos minutos, que en su mayoría son las mujeres las que la vivimos. Ejemplos de violencia de género pueden ser chistes sexuales u obscenos, comentarios o chismes acerca de la vida privada o supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas, mensajes telefónicos constantes e indeseables, seguir a una persona, por ejemplo, de la escuela a su casa o de la casa a la escuela, eso se le conoce como acecho, y todos los actos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, exhibición no deseada de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de una calificación, aprobar una materia o tener un trato preferencial, amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto, condicionar una promoción o un estímulo académico o administrativo si no se mantiene contacto sexual, ¿no? Y por supuesto, una de las máximas, quizá la máxima expresión de violencia, que es la violación. La máxima es el feminicidio. Perdón. ¿Quiénes protegen el protocolo? ¿A quiénes protege el protocolo? El protocolo nos sirve a toda la comunidad universitaria. Es decir, al estudiantado, ya sea de bachillerato, licenciatura o posgrado, al personal administrativo, al personal académico, investigadores, profesores, técnicos académicos, y el personal administrativo pueden ser personas sindicalizadas por honorarios, proveedores, etc. Todos los que tengan una relación con la UNAM, a ellos puede proteger y puede atacar a su vez el protocolo, ¿no? Acatar. Entonces, y puede ser, y este protocolo, bueno, se da a toda la comunidad universitaria y pues si alguien ha tenido una violencia de acuerdo a su género, que les decía que era masculino, femenino o no binario, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando uno sufre o vive violencia? Bueno, pues lo principal es denunciar, ¿no? Denunciar es el hecho. Vamos a denunciar que vivimos violencia o que sufrimos violencia. En la universidad no se llama denuncia, se llama queja formal. Y en la UNAM lo que hacemos es tener una acta administrativa, ¿no? Pero esa administrativa representa una queja formal. Fuera de la universidad, sí se llaman denuncias y se ponen en el MP y también puede ser causal pues de que se haga una sanción, pues como ciudadanos mexicanos, pero sería aparte, ¿no? Entonces podríamos llevar una denuncia dentro de la universidad y otra fuera de la universidad. Una queja, ¿qué debe de tener cuando presentamos una queja? Bueno, debe decir dónde ocurrió, cómo ocurrió y quiénes fueron los involucrados o involucradas. Entonces, esta queja, por ejemplo, se redacta como pasó esto, tal día, en X lugar y lo hizo X, ¿no? Esta queja formal regularmente va asesorada por un abogado de la Defensoría o en este caso de las unidades de atención a casos de violencia de género que estén dentro de las facultades, se les ayuda a estructurar la queja. Esto no es se les dice qué van a poner, no, sino a estructurarla, es decir, si, a ver, dinos qué pasó, no me acuerdo qué día, pues vamos a tener ciertas estrategias para ir acordándonos. Entonces, a ver, ibas en primer semestre, ¿qué materia tomabas? Pues me acuerdo que tomaba, por ejemplo, Animales 2, ¿no? Pues busca en tu historial a ver cuándo fue eso, y entonces, para que tenga sentido la queja, ¿no? Y tenga datos hechos que sí podemos comprobar, entonces, pues fue en este semestre, por ejemplo. Entonces, eso le da a la persona que está redactando la queja la oportunidad de revisar justamente las fechas, por ejemplo, los datos, que como ya ha pasado a veces algún tiempo,
pues no te acuerdas de lo que justamente el día o lo que haya pasado en ese periodo. Entonces, justamente es una revisión y se les ayuda a pues encontrar elementos que sumen a su queja y que les ayude a afianzar eso que están diciendo, ¿no? Siempre se actúa bajo el principio de le vamos a creer a la persona lo que nos está diciendo, ¿no? Siempre. Y no se va a revictimizar a esta, es decir, no le vamos a hacer preguntas por ejemplo, como hacen en algunos otros lugares, ¿y cómo ibas vestida? ¿Y qué hiciste? No, o sea, se le crea a la persona de entrada, siempre, porque después va a haber una investigación. Eso es justamente para no revictimizar. Entonces, una persona señalada no es un buen testigo. Entonces, un testimonio bien hecho, bien estructurado, es lo mejor que podemos presentar al vivir violencia de género. Entonces, tenemos justamente que hacerla lo más formal posible esa queja y nos ayuda un abogado. Previamente tenemos sesiones con un psicólogo, perdón, con una psicóloga para pues quitarnos los miedos o quitar algunos, estar más seguros y seguras de lo que vamos a hacer, porque el proceso de poner una queja es largo, al menos no es inmediato, ¿no? Pues, ¿por qué es importante denunciar? Porque ayuda a visibilizar y desnaturalizar el fenómeno de la violencia. Se lleva un registro del número de casos que se dan en la universidad. Se puede identificar a una persona agresora. Aquí se tiene que ver el contexto para poder sancionar de acuerdo al nivel de violencia ejercido por esa persona. No es lo mismo, por supuesto, violar a una persona que a lo mejor solo decir un chiste de muy mal gusto, y no por minimizarlo, sino porque sí existen, no es lo mismo, no estoy minimizando el hecho de decir chistes, pero por supuesto, tener un feminicidio o tener una violencia de tipo violación, pues sí son de los tipos de violencia que vemos como más, más complejas y más duras, ¿no? En ambos casos, tanto los chistes como lo más duro que podemos encontrar en estos ámbitos, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para erradicarlo, ¿no? La denuncia puede ser entonces por actos de acoso sexual. Esto se da en relación entre pares, por ejemplo, entre alumno y alumno, alumna y alumno, etcétera, o profesor, profesora, ¿no? Y se llama hostigamiento sexual si si hay una relación asimétrica, es decir, si la violencia es sexual y se da, por ejemplo, de profesor o profesora a algún estudiante, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si uno en la denuncia pone que es acoso, ¿no? Y fue un profesor contra un alumno, por ejemplo, pues el término correcto sería hostigamiento sexual. ¿Cuándo se pueden denunciar en la universidad? Pues en cualquier momento. La queja formal no vence. Y este es uno de los cambios que hubo en el protocolo de la primera versión a la segunda. Y esto se dio porque una víctima, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero una víctima puede denunciar después de mucho tiempo de haber ocurrido el hecho. En promedio, una mujer tarda en hablar de lo que pasó, un acto de violencia, en promedio 8 años, 8 meses. Puede ser menos, puede ser más, es un promedio, y nos lo dio una terapeuta que atiende este tipo de casos, ¿no? Entonces es algo importante del por qué mucha gente se cuestiona, pues si pasó, ¿por qué no lo dijo antes? Pues porque tiene miedo, ¿no? Porque queda tal vez la gente traumada, choqueada, no sabe cómo va a reaccionar su familia, por ejemplo, él o la agresora. Es una situación muy compleja. Entonces, hay gente que sí, inmediatamente que pasa un hecho, está empoderada y dice, yo voy a hacer algo para que eso no vuelva a pasar, ni a mí ni a nadie más. Pero también hay gente que tiene tanto miedo que tarda mucho en hablar. Entonces, hay que respetar el proceso de cada quien y por eso cuando uno se atreve a denunciar o hablar, pues creerle a esa persona, ¿no? Para denunciar se debe de cumplir que haya una relación académica, laboral o análoga dentro de la universidad, por ejemplo, profesor y alumna o entre estudiantes, y los actos cometidos que vayan en contra también del Código de Ética de la UNAM.
Si se trata en este caso de menores de edad, que es en el caso de las prepas, CHs principalmente, se notificará a los padres o tutores porque esto, si hay una violencia sexual, por ejemplo, pues esto es un delito y también se tiene que llevar a cabo en la vía fuera de la universidad, ¿no? Geográficamente, ¿dónde puede aplicar el protocolo? Pues en donde sea, siempre y cuando exista esa relación con la universidad, de alguno de los integrantes de la comunidad universitaria. Por ejemplo, el protocolo me protege solo cuando el acto violento ocurrió dentro de las instalaciones universitarias. La respuesta es no. ¿El protocolo me protege si estoy fuera de las instalaciones universitarias? Sí. Por ejemplo, si se hace una fiesta que no tiene nada que ver con la academia, se hace una fiesta entre estudiantes y todos los estudiantes de un salón van, ¿no? La mayoría va a esa fiesta y ahí dentro de la fiesta sucede un acto de, por ejemplo, una violación de un estudiante a otro estudiante. El protocolo puede actuar dentro de la universidad, aunque el hecho haya sido no académico, o sea, el evento haya sido no académico y se haya dado fuera de la universidad. Ahí también puede aplicar el protocolo y le aplica a cualquiera. También puede ser que un profesor se encuentre o invite a un alumno que es totalmente incorrecto o se lo encuentre en, eh, pues en una fiesta y ahí eh, pues igual se da una relación sexual no consensuada eh, y la persona quiera aplicar, que se aplique el protocolo, lo puede hacer, ¿no? A su vez, si decide también hacerlo fuera de la universidad, será otro procedimiento ante el MP y también se podrá llevar a cabo con lo que solicite, ¿no? Las diversas instancias. Entonces, ¿dónde y cuándo aplica el protocolo? Cuando ocurra tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de las instalaciones universitarias. Y lo único que necesitamos es que haya una persona integrante de la comunidad universitaria involucrada. Y entonces se tienen que cumplir al menos una de las siguientes condiciones, que se trate de actos que vulneren la normatividad, el orden, la disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta universitaria, o bien que se derive de una relación académica, laboral o análoga. Los tipos de procedimientos que hay en la universidad son para el personal administrativo o académico sindicalizado, se levanta un procedimiento de investigación administrativa. Si es alumno o alumna, entonces se levanta un procedimiento disciplinario. Si es personal de confianza o funcionariado, se levanta un procedimiento de sanción. Y también tenemos los procedimientos alternativos, que son estos procedimientos que van a la par de las quejas formales y que solo se dan si, por ejemplo, no hubo contacto físico y si no es menor de edad. Por ejemplo, y estos procedimientos alternativos van a la par, son alternativos porque van juntos y solamente se dan si tanto la persona víctima de violencia como el victimario, primero la víctima acepta llevar este procedimiento alternativo y la otra persona también. Y se da, por ejemplo, en situaciones donde, les digo, no haya, por ejemplo, golpes o una violación o no sea un menor de edad, porque ahí entonces sí es imposible llevar un procedimiento alternativo y el alternativo es justamente para que eventualmente, si se encuentran en alguna situación, por ejemplo, de algún congreso o algo, pues puedan al menos no tener ambientes hostiles, ¿no? Entre los involucrados. Pero solo se da si ambas partes quieren y si eso no, eh, pues se trata de las condiciones que ya les mencioné anteriormente. Y el procedimiento formal sigue, o sea, la queja sigue, la queja formal. El procedimiento formal tiene dos figuras que son la persona afectada y la persona presunta agresora. No le llamamos victimario o la persona agresora hasta que se comprueba que lo es, ¿no? Y aquí se realiza una investigación para saber si se está violando algún estatuto universitario y se determina la sanción correspondiente. En el procedimiento de investigación administrativa, por ejemplo, a los profesores, todos los académicos y académicas, dura 20 días hábiles, a los administrativos son 10 días hábiles, este procedimiento en el cual te notifican y tú tienes que dar una respuesta, o sea, tú eres el que están denunciando, entonces tienes 20 días hábiles para dar tu respuesta o tienes 10 días hábiles para contestar, ¿no? Justamente que hay una queja en contra tuya. Si es administrativo sindicalizado, son 10 días naturales.
Las sanciones que puede haber, por ejemplo, son amonestación, suspensión de hasta 8 días sin goce de sueldo y rescisión del contrato, por ejemplo, para los profesores, ¿no? La amonestación es grave en el sentido de que si uno quiere hacer carrera o está haciendo carrera en la universidad, pues ya no, uno no puede pertenecer a ningún comité, comisión o estar eh, en algún puesto de poder, ¿no? O en algún cuerpo colegiado. No, ya no se puede. Si estás amonestado, no puedes. Bueno, un ejemplo es si eres profesor de asignatura, por ejemplo, pues, y tienes una sanción de rescisión de contrato, pues ya no se te va a renovar el contrato en las futuras ocasiones, ¿no? El procedimiento disciplinario que le aplica al alumnado puede durar meses, dependiendo del caso. Esto regularmente es porque no se tiene a veces por ejemplo, las direcciones correctas, que los alumnos ponen direcciones a veces que no son las suyas cuando ingresan a la universidad, no todos, claro. Entonces es difícil localizarlos. Eh, a veces se les localiza en sus salones, pero pues también a veces no van, ¿no? Las sanciones que pueden tener este tipo de procedimientos son una sanción temporal, ¿no? Pues que, por ejemplo, eh, no se acerque a la persona que afectada por violencia en ciertos metros, ¿no? Se le cambie de salón, etcétera, ¿no? La expulsión, esto puede llegar a tribunal universitario y es el único que puede expulsar a un alumno, y la suspensión. Lo puede expulsar, también lo puede expulsar un director, pero tiene que, bueno, tiene que decirlo, ¿no? El director, y tiene que venir como parte de las posibles sanciones que emita la defensoría, ¿no? Las sanciones solo pueden ser ejercidas por los directores de cada entidad a los cuales pertenece la persona presunta agresora y ya dada en este momento ya dictaminada como agresora, ¿no? También un director o directora puede decir que no se encuentran elementos para sancionar, en cuyo caso deberá justificar por qué no se puede, ¿no? Les digo, en el caso de los alumnos, pueden apelar al tribunal universitario para que revise su caso y ver si sigue la expulsión, por ejemplo, o no, ¿no? En el caso de los académicos, de la planta académica y administrativa, lo que regularmente hacen es tener un amparo con la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos, etcétera, y ahí pues entrarán otro tipo pues, de revisiones, ¿no? Para justamente ver estas situaciones más legales fuera también de la universidad, como es el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Bueno, dado el contexto de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El procedimiento alternativo, como les decía, son procesos voluntarios totalmente independientes de los procesos sancionatorios. Y aquí, por ejemplo, podemos tener pláticas o cursos donde le expliquen a la persona presunta agresora qué hizo mal, o ya agresora qué hizo mal y cómo no volverlo a hacer, ¿no? No aplica cuando el proceso involucra a un menor de edad, no aplica si la víctima no quiere y el supuesto agresor debe aceptar que hizo un daño. Si no lo acepta, pues tampoco tiene sentido este procedimiento. Busca reparar el daño y dar seguimiento a los casos. El procedimiento alternativo solo se lleva a cabo si existen relaciones de confianza entre las partes, él o los actos no implican violencia física, o sean ya un delito per se, él o los actos no hayan causado un dolor profundo en la víctima y la víctima no sea menor de edad. Entonces, este es un procedimiento además de la queja formal. Este no sustituye a la queja formal, pero se pueden llevar ambos, ¿no? Ahora, las personas orientadoras comunitarias llamadas POCs, ¿no? Son un primer contacto con la comunidad universitaria para ver casos de violencia de género, o bien solamente dar pues, respuesta a dudas de si esto es violencia, no es violencia, es de género, no es de género, qué puedo hacer, a dónde me puedo referir, etcétera, ¿no? Y las personas orientadoras pueden ser estudiantes, personal administrativo y personal académico. Actualmente solamente habemos 4 personas orientadoras académicas, ¿no? Digamos, con perfil académico, pero podemos atender a cualquiera de la comunidad. Y no solo atendemos a cualquiera de la Facultad de Ciencias, sino también a cualquiera de otras facultades, institutos, escuelas. Y también los de las otras escuelas, ¿no? Los requisitos para ser persona orientadora: ser mayor de 18 años, ser parte de la comunidad universitaria
En el caso de los alumnos, ser alumnos regulares, contar con la disponibilidad de 5 horas por semana durante un año. Firmamos una carta y se va renovando ese compromiso cada año. Entonces ya después de un año, si uno ya no quiere o ya no puede ser persona orientadora, pues simplemente rescinde de firmar la carta. Tener habilidades de comunicación asertiva, escucha activa, capacidad de síntesis, tolerancia a la frustración, toma de decisiones y trabajo en equipo. En la Facultad de Ciencias, las POCs que estamos ahí, somos 2 mujeres y 2 hombres, pues estamos ya haciendo nuestro equipo para estar dando, por ejemplo, ahorita vamos a tener un cineanálisis el 18 de abril, de 4 a 7, vamos a presentar una película que se llama, bueno, un documental que se llama Audrey y Daisy, y pues están cordialmente invitados, ¿no? Contar con conocimientos generales en materia de género, violencia de género, derechos humanos y feminismo. Para eso nos capacitan en un curso, ¿no? Que tenemos que aprobar y aprobar un examen y después tomar varios cursos durante el año para seguirnos pues involucrando en estos temas y estar al día, ¿no? Y nosotros debemos de tener actitudes de confianza, honestidad, automotivación, respeto, responsabilidad y compromiso. Y nos comprometemos a no relacionar la labor de POC con actividades políticas dentro o fuera de la UNAM, ¿no? ¿Dónde están y qué hacen las POC? Bueno, ayudan a aclarar cualquier duda en casos de violencia de género y te daremos información si así lo requieres. ¿Y dónde estamos? En todas las entidades académicas. Entonces, digamos que alguien es llamado persona presunta agresora y es de la comunidad de ciencias y me conoce a mí y entonces no quiere ir conmigo porque pues me conoce, ¿no? Y quiere ir con una POC con una persona orientadora de arquitectura, puede ir con la de arquitectura. Y viceversa. Si alguien de arquitectura dice, no, es que yo conozco esa POC y no quiero dar, bueno, no quiero que sepa, ¿no? Etcétera, quiero ir con otra, pues puede ir contactar a otra, ya sea de economía, de ciencias, de contaduría, de donde sea, ¿no? La capacitación es la misma y nos la da la SIGU. Nosotros nos basamos en el principio en 4 principios principales que están también en el protocolo, que son la debida diligencia, esto es que no se revictimice en el proceso de denuncia y se establezcan sanciones por parte de nosotros a la víctima. La confidencialidad durante todo el procedimiento, se resguarda la información privada de la persona y por supuesto no debemos de hablar de nada de lo que nos cuentan en estas sesiones. Transparencia, explicarle de manera clara en qué consiste el proceso de queja, ya viendo si es persona, si es alumno, si es profesor, etcétera, ¿no? Y la accesibilidad, cualquier persona puede presentar una queja sin que medien exclusiones o discriminación de ningún tipo. ¿Quién se encarga de atender las quejas de violencia de género en la UNAM? Les repito, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Esta es la única entidad en donde se puede poner una queja formal en la universidad. En el caso de nosotros en Facultad de Ciencias con la unidad PACTE, ahí se les da la orientación y de ahí, una vez que se tiene, por ejemplo, ya la queja formal, se les hace un acompañamiento a la defensoría para que ahí ya pongan la queja, ya no les vuelvan a tomar, por supuesto, los datos, ya los van a tener ahí, solamente se les va a dar, bueno, se les van a recibir los documentos, les va a dar un número de folio para hacer seguimiento a su queja, ¿no? Entonces, ¿no? Puedes ir a la defensoría o bien puedes ir a estas unidades de cada dependencia y si no hay estas unidades de atención a casos de violencia, en las oficinas jurídicas de cada dependencia, no en todas las dependencias hay oficina jurídica, pero en algunas sí, también ahí puedes poner la queja, ¿no? Se sugiere que sea mejor en la defensoría, porque si no hay de la oficina jurídica, se envía el caso a la defensoría, le da un número de folio, se regresa a la oficina jurídica, y eso es pues tiempo, ¿no? Pero también se podría hacer, ¿no? Y se deben de mantener los mismos principios que se manejan en el protocolo, que también manejan las personas orientadoras comunitarias. La ruta de atención es así, el primer contacto, por ejemplo, en la defensoría, es en el área de trabajo social, se define si es violencia de género o no, se hace una contención en el área psicológica y se hace una canalización, ¿no? ¿A qué? Pues ahora la parte jurídica, para que les ayuden a estructurar la queja.
Ya en la queja se desarrolla la queja, ¿no? Ya una vez terminada la queja, se remite la queja ante la entidad académica en la cual pertenezca la persona presunta agresora. Se dan medidas urgentes de protección. Por ejemplo, si son dos estudiantes y están en un mismo grupo, hay que pues reintegrar a la persona presunta agresora a otro grupo para que no estén pues en el mismo espacio, ¿no? Tanto la víctima como el victimario. Y si la persona sí lo decide y es un delito, lo que se está cometiendo, pues también se hace un acompañamiento al Ministerio Público. Las personas abogadas de la UNAM no son las abogadas en el Ministerio Público que llevan la queja, pero se hace ese acompañamiento, ¿sí? Para llevarlos y explicar ahí los derechos también que tienen las personas de la universidad ante la MP. Y después se hace un seguimiento, que es una comunicación con él o la titular de la entidad académica para pues, ver cómo va el caso, y se da la comunicación con la persona afectada para ver pues, en qué paso va su queja, ¿no? La Defensoría no es una autoridad universitaria y lo que hace es dar seguimiento a los casos presentados en materia de violencia de género en la UNAM. Este es el contexto de la Defensoría. Aquí se los voy a dejar en la presentación. Unas líneas, el primer piso es el de derechos universitarios, creo que el tercero en la Defensoría es el de violencia de género, y para levantar una queja o presentar, por ejemplo, un primer contacto para que te den una cita, se hace a través de un formulario en el web, y pues y ahorita más en pandemia para que pues no se junte mucha gente en un mismo espacio, y se le está dando cita con cierto tiempo para que pasen, ¿no? Una cosa importante es que en la Defensoría, cuando llega la persona presunta agresora, se trata de que dé su respuesta, ¿no? De lo que pasó, y se le va a hacer una cita fuera del horario o otro día para que no tenga contacto con la víctima, para que nunca se tengan que cruzar ni siquiera en el camino. Bueno, pues eso sería por mi parte. Este es mi correo, es carla@ciencias.unam.mx, y pues espero que haya sido de utilidad esta plática. Gracias. No, pues gracias a ti, Carla. A ver, ¿alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario?